En las mujeres, sobre todo en las mujeres mexicanas, hay algo más que delicadezas y ternuras. Hay firmeza. Juana Belén Gutiérrez Chávez. Regularmente cuando hablamos de mujeres en la revolución siempre pensamos en ciertos estereotipos, ¿verdad? Por ejemplo, pues las mujeres que estaban en su casa, ¿no? Que eran dependientes económicas de sus parejas, o incluso pensamos en las mujeres que eran soldaderas, pero pues como que no vemos más allá a veces de otro tipo de roles o papeles que también pudieron haber desempeñado en esta época. Yo creo que al respecto pues tenemos antecedentes muy interesantes de mujeres que participaron en diferentes luchas, y un ejemplo muy importante pues son las mujeres de la Revolución, ¿no? Como por ejemplo Josefa Ortiz Telles, Leona Vicario o María Ignacia Rodríguez. Yo de acuerdo contigo, ¿no, Amparo? Cuando hablamos de mujeres en la Revolución, a veces imaginamos o queremos verlas con armas o siguiendo a esos maridos, ¿no? Como Adelitas, que se van a las revueltas armadas, y no tomamos en cuenta el sustento de la lucha, ¿no? El sustento de la lucha, el trabajo que ellas hicieron por sus maridos cuando estos estaban fuera, o el trabajo desde otras arenas como la intelectual, la periodista, y que mantienen y van a ser la base, ¿no? De la lucha armada. Creo que ese papel un poco secundario nos ha a nosotros permeado en la historiografía, en el hacer de la historia, en el quehacer de la historia, y actualmente yo creo que es momento de retomarlas en su justa medida, ¿no? De observar la base de las luchas armadas, y en esas bases están las mujeres siempre representadas como intelectuales, como políticas, como periodistas, como enlaces de redes de apoyo, y también desde el trabajo en su casa, en el hogar o en otras labores, ¿no? Sobre todo las mujeres modelo, ¿no? Que hemos escuchado, como la que tú comentas de la lucha independentista, pues en el caso de María Josefa Telles Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez, pues tienen estas características. Estas mujeres son, pues pertenecen a cierta élite, ¿no? Tienen los medios económicos, tienen las redes políticas, los enlaces, para poder ser mensajeras, emisarias, estar pendiente de los temas que estaban saliendo en la arena política y transmitirlo a los grupos independentistas, ¿no? a las revueltas que se suscitaron. Entonces yo creo que observándolas así, ¿no? Una Leona Vicario, una María Josefa Ortiz, podemos observarlas como mujeres de la élite que apoyaron a estos grupos a través de diversos medios, entre ellos uno muy importante fue el económico. Y en el caso de María Ignacia Rodríguez, de igual forma, ¿no? Si al inicio observamos a Leona Vicario u observamos a María Josefa, pues podemos observar a María Ignacia Rodríguez en un momento de cierre de la independencia, pues muy relevante, ¿no? Después de 11 años de guerra de independencia, después de un país dañado, ¿no? Por esa guerra civil. Bueno, un país que apenas que se iba a construir, o el origen del país, pues existen mujeres que van a apoyar la conciliación o pues el acuerdo político para cesar con la lucha. Y podemos observarlas de esa manera, esas tres modelos. Yo creo que son las que siempre mencionamos, quizá en la historia seguramente tenemos que rescatar a muchas más, pero están ellas, ¿no? En ese sentido. En el periodo de la independencia, ¿no? Que por cierto, Elizabeth, pues la vida de Leona Vicario, ¿no? Que es una vida muy peliculesca de alguna manera, muy, muy intensa, ¿no? Sí, fíjate qué interesante lo que comentaban recién. Me parece que es relevante señalar aquí como la importancia que ha tenido el desarrollo de la historia de las mujeres y de género en México en los últimos 40 años, una cosa así.
que nos ha permitido como recuperar estas figuras, ¿no? No solamente como estas mujeres excepcionales que podemos ver en las estampitas, ¿no? En los homenajes, en la primaria y secundaria y toda esta cosa, sino pensar en que hay un fenómeno que está ocurriendo durante el siglo XIX que permite que las mujeres se eduquen, que estén leyendo, que estén consumiendo ideas liberales, digamos, a nivel global, ¿no? Leona Vicario, hay un montón de biografías sobre ella y sí, por supuesto que fue una mujer osada, culta, atrevida, muy valiente, ¿no? Pero no fue la única, ¿no? Tanto del lado realista como el independentista vamos a encontrar muchas mujeres que, como bien decía Lucía, algunas de élite, algunas quizá en casa, ¿no? Resolviendo y sosteniendo la lucha, pero finalmente son producto también pues, de una discusión sobre el asunto de la mujer que se da claramente durante todo el siglo XIX y que me parece a mí que alienta, ¿no? Esta reconfiguración que vemos en la Revolución Mexicana con otro tipo de participaciones. Así es, un poco ya más cercano al porfiriato, por ejemplo, tenemos la figura de Teresa Urrea, ¿no? Que sin ser propiamente de la élite, tal vez, también tuvo un rol muy importante en un movimiento político y social, aunque no fuera en estos roles clásicos que hemos visto, ¿no? Como soldadera o como periodista, incluso, que hemos visto bastantes casos de mujeres periodistas, pero también es un caso importante, ¿no? O relevante de participación de las mujeres. Sí, en el caso de Teresa de Urrea, pues tenemos a una joven, ¿no? A una joven de 18 años que empieza a cobrar una relevancia política entre los indígenas del sur de Sonora, pero también tiene representación en Chihuahua, ¿no? Es una cuestión que es relevante, es hija de los Urrea, de terratenientes, de álamos mineros, hija que nace fuera del matrimonio y de una indígena, ¿no? Esa conexión seguramente con su madre, con los indígenas, pues hizo su acercamiento a los seguidores que después va a tener, ¿no? Fueron movimientos importantes de seguidores a inicios del siglo XX, durante el porfiriato, fue así que tuvieron que exiliarse, ¿no? Ella y su padre, ¿no? Obviamente podemos ver si los Urrea había un trasfondo en contra de Díaz, pero aquí lo relevante pues era la cantidad de seguidores que tenía y las banderas que los indígenas mayos, ¿no? O la revuelta de Tomochic, por ejemplo, las banderas que enarbolaban, y entre ellos era Viva la Santa de Cabora, ¿no? Teresa de Urrea. Entonces, quizá directamente vinculado con la revolución, es posible, pero lo que sí es cierto es que fue un emblema para los pueblos originarios de esa zona, y pues reconocida como una santa, una curandera, ¿no? Una persona que podía predecir. Y en ese sentido pues fue también un problema para el porfiriato. Podemos decir que son los inicios, ¿no? Los inicios de estas gestas revolucionarias. Sí, y además que se sabe pues que ella no tenía reparo en señalar directamente a las autoridades y sus excesos, ¿no? Además de todo este movimiento místico que había pues alrededor de ella. Sí, el clásico de señalar a las mujeres que pensaban de más, ¿no? Como histéricas o como personas que estaban fuera de la razón o la realidad, porque lo intelectual, cualquier tipo de pensamiento crítico, pues era considerado no aceptable, ¿no? Si lo hacían las mujeres. Reservado, no nada Reservado más para los varones. Para los varones, así es. Y bueno, esto también nos lleva a uno de los, pues un papel muy importante que tuvieron las mujeres a partir de la revolución, podríamos decir, que va a ser un poco pues el de educadoras, ¿no? Que va a ser como un papel que va a ser aceptado que las mujeres ocupen, y pues se van a abocar con mucho entusiasmo a ellos. Va a haber pues muchísimas mujeres que se van a incorporar al magisterio poco a poco, van a empezar a participar de diversas maneras, y pues un ejemplo que es Dolores Jiménez y Muro, que fue una profesora.
profesora? Sí, Dolores Jiménez y Muro, pues una de las precursoras también del feminismo en México, una escritora, una periodista, pero también una participante en esta reconstrucción ideológica a través pues, de las escuelas, ¿no? Del magisterio. Ella es cercana a Ricardo Flores Magón, participa en el movimiento del Partido Liberal mexicano y pues va a tener una presencia como intelectual, como periodista, como escritora, como poeta, como maestra, pues dentro de la revolución, ¿no? Tan es así que pues va a participar en 1917 en una campaña de alfabetización muy relevante. Lo que se buscaba pues era reconstruir, como comento, a través del aparato del Estado ideológico que es la escuela y terminar con estos niveles de analfabetismo tan preocupantes que había después de la revolución. Esta campaña de alfabetización de 1917 al lado de personajes muy relevantes, ¿no? como Carranza, que van a recobrar mucha importancia y que posteriormente van a incursionar en el ámbito político. Continuando con el tema de la educación, ¿no? En tiempos de la revolución y posrevolución, pues tenemos que a nivel mundial y nacional hay corrientes de educación pues muy importantes, ¿no? Donde tratan de que el centro de atención ahora sea el estudiante, en donde se busca hacerlos más activos, ¿no? En donde ellos puedan ser autónomos, independientes. Y hay toda este tipo de corrientes, pues como las Montessori, los Pestalozzi, ¿no? que van a abogar, ¿no? por este tipo de educación. Y también son momentos, la década de los 20, ¿no? 1917 y la década de los 20, en donde en México también impacta estas nuevas motivaciones por tener otro tipo, ¿no? de educación fuera de la tradicional, y las mujeres son muy representativas siempre para llevar esas banderas de aprendizajes diferentes, ¿no? De aprendizajes en donde van a enseñar a esos futuros estudiantes. Además tienen una gran tarea, ¿no? Que es reconstruir el Estado mexicano. En ese sentido, pues van a tener distintas labores y entre ellas como educadoras, pero también como creadoras de otras corrientes, tenemos a Elena Arizmendi Mejía, ¿no? Que es la creadora de la Cruz Blanca Neutra en México. Es muy importante la labor que ella realizó, porque en México cuando empezó la revolución ya existía la Cruz Roja. Sin embargo, cuando empezaron los conflictos armados, la Cruz Roja únicamente atendía a las tropas federales. Entonces, cuando quedaban heridos los maderistas, ¿no? Los revolucionarios, pues ahí los dejaban en el campo. Entonces, atendiendo esta necesidad, Elena Arizmendi, que era una enfermera titulada en una escuela de San Antonio, Texas, y además era maderista porque su familia eran vecinos de Madero, pues va a organizar primero compañeras de ella, enfermeras, y después va a empezar a organizar brigadas ya con médicos, con cirujanos, y se van a ir a los campos de batalla a atender a todos, ¿no? Ellos sí no hacían distinción si eran federales o si eran maderistas. Y va a tener mucho éxito su organización, es decir, donde sabían que había batallas, pues mandaban brigadas de médicos. Sin embargo, es muy interesante y muy representativo, creo, lo que le va a pasar, porque ella funda su organización en 1911 y para 1913 ya hay una facción de médicos, hombres, que no quieren ser mandados por una mujer, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que le quitan de dirigir la Cruz Blanca y ella se regresa a Estados Unidos y ella se queda. Sin embargo, pues su labor es reconocida y es muy importante. Nos está hablando de estos espacios que se abren para las mujeres como maestras, como enfermeras, ¿no? Que son pues trabajos profesionales, ¿no? A los que pues se les están abriendo las puertas. Con los trabajos de cuidado, ¿no? Finalmente, ¿no? Así como es. esta noción de que tanto el aula
como el terreno de la salud, pues tenían que ver con esta extensión de la maternidad o de esta naturaleza cuidadora por parte de las mujeres, ¿no? Y siempre como enfermeras, no tanto como médicas, ¿no? Sí, claro. Sí, eran como las profesiones aceptables o que no eran socialmente castigadas también. Que un poco pensando en estos personajes, pues está esta idea de, bueno, pasamos de trabajar en aspectos que nos corresponden, digamos, muy entrecomillado, a cómo la Revolución Mexicana se convierte también en un espacio importantísimo de formación política y cómo el caos, ¿no?, que representa la revolución, pues requiere también, digamos, la participación de un montón de actores y, como ya lo hemos platicado, muchas mujeres intervinieron, pero también muchas mujeres exigieron también ser beneficiadas, ¿no?, por su participación en la revolución, ¿no?, como esta idea de ejercer esta ciudadanía revolucionaria y decir, pues yo le entré, entonces ahora me toca recibir los beneficios de la revolución. En ese sentido, la Revolución Mexicana también impacta en la configuración de un feminismo, ¿no?, de primera ola acá en México, que lo vamos viendo con los congresos feministas en 1915, 16, y en donde sale, digamos, un tema bien importante, que es el voto femenino, ¿no? La posibilidad de que las mujeres puedan votar y que puedan ser votadas es digamos, uno de los objetivos más importantes de la agenda de la primera ola feminista, de estos primeros feminismos que se generan en México, y que, bueno, es discutido, y ahorita lo platicaremos también con el caso de Elvia Carrillo y de Ermila Galindo. Es un tema muy sentido por parte de las mujeres, ¿no? Y había nociones diferentes, ¿no? Unas nociones que eran ya directo, ¿no?, hay que darles el voto, otras nociones que eran gradualistas, es decir, primero que vayan a la escuela, primero que se eduquen, que sean todas racionales, y luego que tengan la posibilidad de votar. Pero bueno, digamos que la tendencia o la opinión generalizada era que de una u otra forma las mujeres mexicanas tenían que votar y ser votadas. Llega un gran momento, la primera gran parada de la Revolución Mexicana, que es la Constitución de 1917, en donde pues hay personajes femeninos, ¿no?, que desde el siglo XIX están hablando sobre este asunto de la mujer. Se discute por parte del constituyente, que, digamos, produce una constitución que le otorga ciudadanía o reconoce la ciudadanía de muchos actores, pero finalmente no reconoce la mayoría de edad ni de las personas indígenas ni de las mujeres. Entonces, dicen los diputados, pues las mujeres en México no están saliendo a la calle, no están protestando por todos lados para que se les reconozca el derecho a votar, y corre el peligro de que si les otorgamos este derecho, pues van a ser influidas por el clero, y el sacerdote les va a decir por quién votar, ¿no? Entonces, que eso tiene sentido en tanto a digamos, enfrentamientos durante la primera ola anticlerical, ¿no? Pero finalmente, bajo estas razones, pues la Constitución de 1917 pues no reconoce a las mujeres como votantes, y la ley electoral que se produce en 1918 explícitamente las excluye y dice solo los varones pueden votar. Y esto me recuerda mucho como a esta idea también de la propia Revolución Francesa, ¿no?, que hace la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos y explícitamente le niega el derecho a ser ciudadanas a las mujeres y a las personas esclavas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como estas revoluciones en las que participa todo el mundo, pero no necesariamente se obtienen derechos para todos y todas, ¿no? Así es, se hizo, creo en 1914, la ley sobre relaciones familiares, donde pues se buscaba, ¿no?, darles algunos derechos a las mujeres, entre ellos, por ejemplo, tener derecho a la patria potestad de sus hijos, que eso pues fue muy importante, que también viene ligada con la ley de divorcio vincular, porque pues un límite para las mujeres para no solicitar el divorcio es que no podían irse con sus hijos menores de edad, ¿no? Entonces se van dando, digamos, estos pequeños espacios, sin embargo, no el voto y no el reconocimiento como ciudadanas, que eso pues es importante. Sí, pues son las deudas, ¿no?, de la revolución, como dice Elizabeth, ¿no?, como dice Amparo. Sí se les exige el apoyo, ¿no?, la obligación de estar ahí para la nación, pero cuando es momento de reconocerlas como sujetas políticas, pues no aparecen representadas.
ni dentro de cámaras de Senado, ¿no? Ni como diputadas, y bueno, menos con este sufragio. Ahí en ese sentido pues está Elvia Carrillo Puerto, que es una importante sufragista, feminista, política mexicana, alumna de Rita Cetina, y creo que proviene de un lugar muy emblemático de México en esos momentos, ¿no? Que es Yucatán. Y bueno, pues podríamos ahí platicar sobre eso. Sí, igual Hermila Galindo, ¿no? Que, bueno, Hermila peleó en el constituyente, incluso lanzó su candidatura, pero pues bueno, no funcionó en su momento, ¿no? Uno de los escenarios más importantes de la revolución sin duda fue el estado de Sonora. Incluso pues los ejércitos sonorenses fueron los ganadores de la revolución. Yo creo que en este contexto pues sería muy importante platicar cuál era la situación de las mujeres sonorenses en este contexto. Sí, sin duda, digamos que Sonora es reconocido que la huelga de Cananea, el sonorismo y otros tantos eventos que impactaron a nivel nacional. Ojalá tuviéramos más estudios sobre qué pasó con las mujeres en Sonora durante este periodo, pero un poco podríamos recuperar como algunas ideas con respecto a cómo se vivió la revolución por parte de las mujeres, no solamente en el ámbito, digamos, de batalla, en la revolución maderista, sino también en la propia vida cotidiana y en los esfuerzos que hicieron para organizarse, ¿no? Me parece que este contexto les brindó como la oportunidad de formarse políticamente y también de ingresar a los campos laborales, ¿no? Podemos ver que en el terreno de la lucha pues participaron un montón de enfermeras, propagandistas, periodistas, mujeres de élite que financiaron el movimiento revolucionario también. Y por supuesto lo que decía Lucía cuando iniciamos la conversación, ¿no? O sea, ¿quiénes estaban sosteniendo los hogares, los comercios, la vida cotidiana? Acuérdense que la revolución eran un montón de levantamientos que ponían en desorden a toda la sociedad, ¿no? Que se acababa con la comida, se acababa con un montón de formas, ¿no? De mantener el orden social. Entonces fueron las mujeres las que estuvieron bien presentes, la formación de sindicatos, el ingreso que tuvieron en el campo laboral, la posibilidad que tuvieron de participar como periodistas también, como columnistas en diferentes periódicos. Me parece que es bien importante, ¿no? Es decir, participaron en la parte de la lucha, en la consolidación, digamos, de los gobiernos postrevolucionarios, pero me parece que la gran aportación es cuando ya inicia su incorporación en los gobiernos postrevolucionarios y se convierten en unos brazos importantísimos, ¿no? Para la instauración de la propia CEP, para la instauración de diferentes políticas, que finalmente la revolución lo que quería era generar un nuevo orden, ¿no? Y las manos femeninas estuvieron superpuestas para apoyar en esto a partir de diferentes profesiones. Desafortunadamente, insisto, no tenemos los estudios que quisiéramos, ¿no? Para saber con detalle. Y esto que yo les cuento es lo que hemos producido sobre mujeres que vivían en ámbitos urbanos, por mujeres, digamos, que no eran parte de pueblos originarios, ¿no? Que también tuvieron su participación y que afortunadamente algunas historiadoras, como tú, Lucía, pues han trabajado, ¿no? Con las mujeres, particularmente las yaquis, en este proceso revolucionario, ¿no? Sí, igual, como estuvimos platicando al inicio, pues tenemos estos campos, ¿no? De intelectuales, periodistas, maestras, enfermeras, pero están las mujeres que resisten ante la guerra, ¿no? Raquel Padilla de Ramos hablaba de que las mujeres yaquis son las grandes sobrevivientes de la guerra, del exilio, de la deportación, justamente porque en este periodo, ¿no? Después antes de la revolución y durante también la revolución, pues van a ser perseguidas, ¿no? Van a ser perseguidas para poder desmembrar, desintegrar esas luchas que los yaquis han llevado a cabo pues en contra de que se les quite su territorio, su tierra, su cielo, sus montañas, su río, ¿no? Y las mujeres ahí son muy emblemáticas y ahí volvemos con la educación. Hay una educación formal, ¿no? que se establece
1921, con la SEP, con la participación de las mujeres que hemos mencionado. Pero hay una educación en casa, hay una educación informal, si lo podemos decir así. Es una educación en donde se les enseña, en el caso de las mujeres yaquis, el ser indígena, ¿no? El ser indígena que tiene que ver con la defensa de su nación, ¿no? De la nación yaqui, de su tribu. Y pues en ese sentido las mujeres luchan, ¿no? Viven estos procesos, entre ellos durante el porfiriato con la deportación, pero posteriormente con el regreso, desde Yucatán, desde Tlaxcala, desde el centro de México hacia Sonora, para volver a reconstruir el Valle del Yaqui, ¿no? Y de igual forma durante el acompañamiento de los yaquis que sí se integraban, ¿no? a la Revolución Mexicana. Pues sin duda las mujeres yaquis fueron muy importantes para preservar la identidad y la lucha por estas demandas, ¿no? Que pues hasta el día de hoy todavía tienen alguna resonancia. Y bueno, pues este tema y otros pues nos dan pie a un siguiente programa sobre las mujeres en la Revolución Mexicana.